Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches. Me llamo Sebastián y lo que voy a contarte sucedió hace apenas 3 años, cuando heredé el rancho de mi abuelo en las afueras de Guadalajara. Mi abuelo Evaristo había sido un hombre de campo toda su vida, un tipo callado, de esos que hablan poco pero cuando lo hacen, sus palabras pesan. Murió de manera súbita en el 2021 y para sorpresa de toda la familia, me dejó a mí sus 40 hectáreas de tierra. Yo era el nieto que menos tiempo había pasado ahí, el que se había ido a la ciudad a estudiar ingeniería. Pero según el testamento, yo era el único que tenía la cabeza fría para manejar la herencia. La propiedad estaba compuesta por la casa principal, establos, corrales y un granero enorme que dominaba todo el paisaje. Era una construcción imponente, de madera oscura y techo de 2 aguas, con más de 50 años de antigüedad. Mi abuelo lo usaba para almacenar forraje, herramientas y maquinaria vieja. Los primeros meses fueron normales. Contraté a don Aurelio, un hombre mayor que había trabajado con mi abuelo por décadas, para que me ayudara con el mantenimiento básico mientras yo decidía qué hacer con la propiedad. La verdad es que desde el principio tenía en mente venderla. Mi vida estaba en la ciudad, mi trabajo, mi novia. Aquel lugar era demasiado silencioso, demasiado alejado de todo. Pero había algo en el granero que me inquietaba desde el primer día. No era nada específico al principio, solo una sensación extraña cada vez que pasaba cerca. El edificio siempre parecía más frío que el resto de la propiedad, incluso bajo el sol del mediodía, y había un silencio particular alrededor de él, como si los pájaros evitaran posarse en su techo. Don Aurelio, cuando le pregunté sobre el granero, solo se encogía de hombros. Su abuelo no le gustaba que anduviéramos mucho por ahí, jefe. Decía que era mejor dejar las cosas quietas, pero nunca me explicó qué cosas. La primera vez que los vi fue un sábado por la tarde de octubre. Había ido al granero a revisar unas cajas de documentos que mi abuelo guardaba ahí. Necesitaba encontrar los papeles de la propiedad para el proceso de venta. Era cerca de las 5 de la tarde. La luz dorada del atardecer se filtraba por las rendijas entre las tablas de madera. Estaba agachado, revisando una caja polvorienta, cuando escuché un sonido extraño. No era exactamente un susurro, sino como el roce de tela contra tela, muy suave, casi imperceptible. Levanté la cabeza y fue entonces cuando los vi. En el fondo del granero, donde la luz apenas llegaba, había figuras. No eran personas, eso lo supe de inmediato. Eran formas humanas, sí, pero translúcidas, como si estuvieran hechas de humo gris. Se movían lentamente, sin propósito aparente, deslizándose entre las vigas de madera y los montones de paja vieja. Conté 5, tal vez 6. Era difícil precisar porque sus contornos se difuminaban. Aparecían y desaparecían como si fueran proyecciones defectuosas. Algunos parecían estar trabajando, haciendo movimientos repetitivos con las manos, como si cargaran algo invisible. Otros simplemente flotaban, inmóviles, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Me quedé paralizado, con la respiración contenida, observando aquella escena imposible. No sentía miedo, sino una fascinación extraña, como si estuviera viendo algo que no debería existir, pero que de alguna manera tenía sentido en aquel lugar. Uno de ellos, una figura más alta que las demás, giró lentamente hacia donde yo estaba. No tenía rostro definido, solo una mancha oscura donde debería estar la cara, pero sabía que me estaba mirando. Nos quedamos así, inmóviles, por lo que me parecieron horas,
pero que probablemente fueron solo segundos. Entonces, como si hubieran recibido una señal invisible, todas las figuras se desvanecieron al mismo tiempo. El granero volvió a quedar vacío, solo con el sonido del viento colándose por las rendijas. Salí de ahí caminando despacio, tratando de procesar lo que había visto. Mi mente racional buscaba explicaciones, el cansancio, el polvo, la luz jugando trucos con mis ojos. Pero en el fondo sabía que lo que había presenciado era real. Esa noche no le conté nada a don Aurelio. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. La segunda vez fue 2 semanas después. Había evitado el granero durante esos días, pero necesitaba sacar una escalera que estaba guardada ahí. Era temprano por la mañana, pensé que la luz del día haría la diferencia. Me equivoqué. Esta vez eran más. Tal vez 10 o 12 figuras, todas moviéndose con esa misma lentitud fantasmal. Pero ahora podía distinguir mejor sus formas. Algunos llevaban lo que parecían sombreros de ala ancha, otros vestían camisas de manga larga. Ropa de trabajadores del campo, pero de otra época. Y esta vez hacían ruido. Era un murmullo constante, como voces lejanas conversando en un idioma que no podía entender. No eran palabras claras, sino más bien el eco de conversaciones que habían sucedido hace mucho tiempo. Una de las figuras, una más pequeña que las demás, se acercó a donde yo estaba. Pude ver que llevaba algo en las manos, algo que brillaba débilmente. Cuando estuvo a unos 3 metros de mí, se detuvo y extendió los brazos, como si me estuviera ofreciendo lo que cargaba. Esta vez el miedo sí llegó. Un miedo profundo, primitivo, que me hizo retroceder hasta la puerta del granero. Las figuras no me siguieron, pero sus murmullos se intensificaron, como si estuvieran discutiendo algo importante. Salí corriendo. Esa tarde confronté a don Aurelio. Le conté todo, esperando que me dijera que estaba loco, que necesitaba descansar. Pero su reacción fue muy diferente. Se quedó callado un largo rato, mirando hacia el granero con una expresión que no le había visto antes. Finalmente suspiró y me dijo: «Su abuelo me hizo prometer que nunca le contaría esto a nadie de la familia, pero ya está muerto y usted tiene derecho a saber». Lo que me contó cambió todo. Resulta que el granero había sido construido sobre un cementerio de trabajadores migrantes de principios del siglo XX. Hombres que habían venido de otros estados a trabajar en las cosechas y que habían muerto por diversas causas, enfermedades, accidentes, algunos simplemente de agotamiento. Como no tenían familia cerca, fueron enterrados ahí mismo, en lo que entonces era solo un campo abierto. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, había construido el granero décadas después, sin saber lo que había debajo. O tal vez sí lo sabía, pero necesitaba el espacio. Y su abuelo los veía desde niño, me dijo don Aurelio. Al principio se asustaba, pero con el tiempo se acostumbró. Decía que eran trabajadores, que solo seguían haciendo lo que sabían hacer, que no molestaban a nadie si uno no los molestaba a ellos. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque su abuelo creía que se irían cuando él muriera. Pensaba que solo se quedaban porque él los entendía, porque respetaba su trabajo. Pero parece que usted también los puede ver. La tercera vez que los vi fue la última. Había decidido que era suficiente. Iba a acelerar la venta de la propiedad y largarme de ahí lo antes posible. Pero necesitaba sacar todas las pertenencias de mi abuelo del granero antes de que llegaran los compradores potenciales. Entré con don Aurelio, pensando que su presencia me daría valor. Pero cuando llegamos al fondo del granero, donde estaban las cajas más pesadas, aparecieron todos. Esta vez no eran 10 o 12, eran decenas. El granero se llenó de figuras translúcidas, todas moviéndose, trabajando, conversando en sus voces espectrales. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo
y estuviera viendo el lugar como había sido hace un siglo. Don Aurelio se persignó y susurró: «Nunca habían sido tantos». Pero lo más perturbador no era la cantidad, sino su comportamiento. Esta vez no me ignoraban. Todas las figuras se habían detenido en sus tareas y me miraban directamente. Sentía el peso de sus miradas sin rostro, una atención colectiva que me erizaba la piel. La figura pequeña que había visto antes se acercó de nuevo, pero esta vez pude ver claramente lo que llevaba en las manos. Era una herramienta de labranza antigua, un azadón con el mango de madera carcomida. Se detuvo frente a mí y por primera vez, una de las figuras habló con una voz clara. «Este es nuestro lugar de trabajo. Aquí descansamos entre las jornadas. ¿Por qué quieres llevarte todo?» Don Aurelio me jaló del brazo. «Vámonos, jefe. Vámonos ya». Pero yo no podía moverme. La voz había sonado tan real, tan llena de una tristeza antigua, que me quedé ahí parado, tratando de encontrar una respuesta. «No queremos irnos», continuó la voz. «Este lugar nos conoce. Aquí están nuestros huesos, nuestro sudor. ¿A dónde iremos si destruyes nuestro hogar?» Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de fantasmas o apariciones. Eran almas que habían encontrado paz en aquel lugar, que habían convertido el granero en su refugio eterno. Y yo, al querer vender la propiedad, estaba amenazando esa paz. «No voy a destruir nada», logré decir con la voz quebrada. Solo necesito irme». Las figuras se quedaron inmóviles por un momento que se sintió eterno. Luego, una por una, comenzaron a desvanecerse, pero no como las otras veces. Esta vez se fueron lentamente, como si se estuvieran despidiendo. La última en irse fue la figura pequeña. Antes de desaparecer, dejó el azadón en el suelo, frente a mis pies, y susurró: «Gracias por escucharnos». Salimos del granero en silencio. Don Aurelio estaba pálido, temblando. En todos los años que trabajé con su abuelo, nunca los había oído hablar. Me dijo: «Esa misma semana puse la propiedad en venta, no por miedo, sino por respeto». Entendí que aquel lugar no me pertenecía realmente. Era el hogar de almas que habían trabajado esa tierra mucho antes que mi familia, que habían derramado su sudor y su sangre en esos campos. La propiedad se vendió rápido a una familia que quería usarla para agricultura orgánica. Antes de irme, hablé con el nuevo dueño, un hombre mayor llamado Ramón. Le conté la historia del cementerio, pero no le mencioné las apariciones. Solo le pedí que respetara el granero, que no lo demoliera. «No se preocupe», me dijo con una sonrisa. «Ese granero tiene buena energía. Se siente la historia en sus maderas. Han pasado 3 años desde entonces. Regresé una vez, hace unos meses, solo para ver cómo estaba todo. La familia había cuidado bien la propiedad. Los campos estaban verdes y productivos. La casa principal tenía un aire de hogar habitado. Pero no me acerqué al granero. Desde la distancia pude ver que seguía ahí, imponente y silencioso, guardando sus secretos. Don Aurelio me contó que los nuevos dueños nunca han reportado nada extraño. «Tal vez ya encontraron su paz», me dijo. «O tal vez solo se muestran a quienes necesitan verlos». Hoy vivo en la ciudad. He retomado mi vida normal. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, sueño con aquel granero. En mis sueños, las figuras siguen ahí, trabajando eternamente, cuidando la tierra que amaron en vida. Y en esos sueños, yo entiendo que algunas herencias no se pueden vender. Algunas responsabilidades trascienden la propiedad legal y se convierten en deudas del alma. El azadón que dejó la figura pequeña se quedó en el granero. No me atreví a tocarlo. Supongo que sigue ahí, esperando a que alguien más lo necesite.
a que alguien más entienda que hay trabajos que nunca terminan, ni siquiera después de la muerte. Hola, comunidad de Shade. Me llamo Arturo y lo que voy a contarte sucedió entre los años 2017 y 2022, cuando trabajé en el Rancho San Isidro, una propiedad ganadera enorme en las afueras de Michoacán. Llegué ahí recién salido de la preparatoria, sin experiencia pero con muchas ganas de trabajar. El patrón, don Fermín Aguirre, era un hombre mayor, de esos rancheros de la vieja escuela que habían construido su fortuna a base de trabajo duro y decisiones inteligentes. Tenía más de 500 cabezas de ganado y empleaba a una docena de trabajadores fijos. Desde el primer día me asignaron a trabajar bajo las órdenes de Eusebio, el capataz del rancho. Era un hombre de unos 50 años, moreno, delgado, con unos ojos muy negros que parecían ver más de lo que debían. Llevaba trabajando ahí más de 15 años y don Fermín confiaba ciegamente en él. Los primeros meses fueron normales. Aprendí a manejar el ganado, a reparar cercas, a operar la maquinaria. El trabajo era duro pero honesto, y la paga era buena. Vivíamos en unas casitas sencillas dentro del rancho, y la comida se hacía en una cocina comunitaria, donde doña Carmen, la cocinera, nos preparaba los alimentos. Pero había algo en el ambiente que no terminaba de cuadrar. Los animales se comportaban de manera extraña. No era algo constante, sino episódico. De repente, sin razón aparente, las vacas se agrupaban en una esquina del corral, todas mirando hacia el mismo punto, mugiendo con una angustia que no era normal. Los caballos se negaban a pasar por ciertas áreas del rancho, especialmente cerca de un mezquite viejo que estaba en el límite norte de la propiedad. Los trabajadores más antiguos, Jacinto, Prudencio y Silverio, tenían una actitud extraña hacia Eusebio. Lo respetaban, sí, pero era un respeto mezclado con algo que parecía miedo. Nunca lo contradecían, nunca cuestionaban sus órdenes, y cuando él no estaba presente, hablaban en voz baja, como si temieran que pudiera escucharlos desde lejos. La primera vez que presencié algo verdaderamente extraño fue durante mi tercer mes ahí. Era una noche de luna nueva. Estaba de guardia en el corral principal porque habíamos tenido problemas con coyotes. Serían como las 2 de la madrugada cuando escuché un sonido que no pude identificar. No era el aullido de un coyote ni el mugido del ganado. Era como un canto, pero no humano. Una melodía grave, repetitiva, que parecía venir de la dirección del mezquite viejo. Me acerqué con la linterna y la escopeta, pensando que tal vez era algún animal herido. Pero cuando llegué al área, lo que vi me dejó helado. Eusebio estaba ahí, de rodillas frente al árbol, con las manos extendidas hacia el tronco. Tenía los ojos cerrados, y de su boca salía ese canto extraño, en un idioma que no reconocí. Alrededor de él, en el suelo, había formado un círculo con sal, y dentro del círculo había objetos que no pude distinguir bien en la oscuridad. Lo más perturbador era que el ganado, que normalmente se alejaba de esa zona, estaba completamente inmóvil, como hipnotizado. Todas las vacas miraban hacia donde estaba Eusebio, pero sus ojos reflejaban la luz de mi linterna de una manera que no era natural. Era como si estuvieran vacías. Me quedé escondido detrás de unos arbustos, sin atreverme a moverme. El ritual, porque eso era claramente lo que estaba presenciando, duró cerca de 1 hora. Cuando terminó, Eusebio recogió sus cosas con calma, como si fuera la cosa más normal del mundo, y se dirigió hacia su casa. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado, pero comencé a prestar más atención a los patrones extraños del rancho. Me di cuenta de que los episodios de comportamiento extraño en los animales siempre ocurrían después de las noches en que Eusebio desaparecía por horas.
También noté que ciertos trabajadores parecían estar bajo algún tipo de influencia. Jacinto, especialmente, había cambiado mucho desde que yo llegué. Antes era un hombre alegre, bromista, pero se había vuelto callado, obediente de una manera casi robótica. Las cosas empeoraron durante el segundo año. Comenzaron a aparecer animales muertos en circunstancias extrañas. No era obra de depredadores, los cuerpos estaban intactos, pero desangrados. Como si alguien hubiera drenado toda su sangre con cuidado quirúrgico. Don Fermín llamó al veterinario, pero no pudo explicar las muertes. Eusebio siempre tenía una explicación. Debe ser una enfermedad nueva, decía. O tal vez los coyotes están aprendiendo nuevas técnicas. Pero yo sabía que mentía. Lo había visto esas noches junto al mezquite, y había notado que las muertes siempre ocurrían después de sus rituales. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. Una tarde, cuando Eusebio había ido al pueblo, me acerqué al mezquite. En la base del árbol encontré restos de cera de velas negras, cenizas que formaban patrones extraños y algo que me revolvió el estómago. Huesos pequeños, de animales, dispuestos en formas geométricas. Pero lo más perturbador estaba enterrado cerca del tronco. Cavando con cuidado, encontré una bolsa de cuero que contenía objetos que claramente no pertenecían a ninguna práctica religiosa conocida. Había dientes, algunos humanos, fotografías de los trabajadores del rancho, cabellos atados con hilos rojos, y un cuaderno lleno de anotaciones en una escritura que parecía una mezcla de español y símbolos extraños. Las fotografías me aterraron. Eran de todos nosotros, Jacinto, Prudencio, Silverio, incluso una mía que no recordaba que me hubieran tomado. Todas las fotos tenían alfileres clavados en puntos específicos del cuerpo. El cuaderno era aún peor. Contenía lo que parecían ser hechizos o rituales, con instrucciones detalladas sobre cómo controlar la voluntad, drenar la energía vital y invocar protección de las sombras. Había fechas que coincidían exactamente con los episodios extraños en el rancho. Una entrada me llamó especialmente la atención. El patrón sospecha, necesito reforzar el hechizo de ceguera. La sangre del becerro negro será suficiente para 3 meses más. Entendí entonces que don Fermín había estado bajo algún tipo de influencia mágica que le impedía ver lo que realmente estaba pasando en su propiedad. Volví a enterrar todo exactamente como lo había encontrado. Sabía que si Eusebio se daba cuenta de que había descubierto su secreto, mi vida estaría en peligro. Durante las siguientes semanas viví en un estado de paranoia constante. Sabía que Eusebio practicaba brujería, que tenía a varios trabajadores bajo su control, y que probablemente estaba usando el rancho para rituales oscuros. Pero no sabía cómo demostrarlo sin poner en riesgo mi vida. La oportunidad llegó de manera inesperada. Silverio, uno de los trabajadores más antiguos, comenzó a mostrar signos de estar saliendo del hechizo. Empezó a hacer preguntas extrañas, a cuestionar órdenes que antes obedecía sin pensar. Una noche se acercó a mí con los ojos llenos de confusión. «Arturo», me dijo con la voz temblorosa, «siento como si hubiera estado dormido por años. No recuerdo bien lo que he estado haciendo. ¿Tú has notado algo raro en este lugar?» Le conté todo. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré las evidencias que había fotografiado en secreto, su rostro se llenó de horror. «Dios mío», susurró, «ahora entiendo por qué mi familia dice que he cambiado tanto. Mi esposa me dice que parezco un zombi, que ya no soy el mismo hombre con el que se casó». Juntos desarrollamos un plan. Silverio fingiría seguir bajo el hechizo mientras yo documentaba todo lo que pudiera. Necesitábamos evidencia sólida para convencer a don Fermín. La evidencia llegó una noche de octubre de 2021. Eusebio había organizado lo que parecía ser un ritual más grande que los habituales.
Había traído a 3 hombres que no conocía, todos vestidos de negro, todos con la misma mirada vacía que yo había visto en los trabajadores hechizados. Desde mi escondite, los vi formar un círculo mucho más grande alrededor del mezquite. Esta vez no era solo sal. Habían trazado símbolos complejos con lo que parecía ser sangre. En el centro del círculo habían colocado un becerro vivo, atado pero consciente. Lo que presencié esa noche fue lo más perturbador que he visto en mi vida. Los 4 hombres comenzaron a cantar en ese idioma extraño, pero esta vez el canto tenía una fuerza que se sentía físicamente. El aire alrededor del círculo se volvió denso, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. El becerro, que al principio luchaba contra las cuerdas, de repente se quedó inmóvil, con los ojos completamente blancos. Entonces comenzó a suceder algo que desafía toda lógica. El animal empezó a levitar lentamente, suspendido a 1 metro del suelo, mientras una luz rojiza emanaba de su cuerpo. Los hombres extendieron las manos hacia el becerro, y pude ver cómo hilos de energía parecían fluir del animal hacia ellos. Eusebio sacó un cuchillo ceremonial y, sin tocar al animal, hizo movimientos en el aire. Con cada gesto, aparecían cortes en el cuerpo del becerro, como si una fuerza invisible lo estuviera desangrando. La sangre no caía al suelo, se suspendía en el aire, formando patrones geométricos que pulsaban con luz propia. Fue entonces cuando uno de los hombres desconocidos giró la cabeza directamente hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila, sin iris, solo vacío. «Hay un observador», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el corazón golpeándome las costillas y el terror paralizándome las piernas. Detrás de mí escuché gritos en ese idioma extraño y el sonido de pasos que no parecían tocar el suelo. Llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me quedé despierto toda la noche, esperando que vinieran por mí. Pero no vinieron. Al día siguiente, Eusebio actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con normalidad, me dio las tareas del día, incluso bromeó sobre lo cansado que me veía. Pero yo sabía que sabía. En sus ojos había una advertencia clara. Viste lo que no debías ver. Esa misma tarde busqué a Silverio y le conté lo que había presenciado. Su reacción fue inmediata. Tenemos que decirle a don Fermín, ahora. Encontramos al patrón en su oficina, revisando los libros de contabilidad. Al principio se mostró escéptico, casi molesto por lo que consideraba supersticiones de trabajadores. Pero cuando le mostramos las fotografías que había tomado en secreto, su actitud cambió completamente. «Hijo de perra», murmuró mirando las imágenes del ritual. 15 años confiando en este cabrón. Don Fermín era un hombre práctico, pero no estúpido. Había notado las muertes extrañas del ganado, el comportamiento raro de algunos trabajadores, incluso cierta confusión mental que él mismo había experimentado en los últimos años. Ahora entiendo por qué a veces me despertaba sin recordar qué había hecho el día anterior, nos dijo. Pensé que era la edad, pero era ese hijo de la chingada metiéndose en mi cabeza. La confrontación fue al día siguiente. Don Fermín llamó a Eusebio a su oficina y sin preámbulos le mostró las evidencias. La reacción del capataz fue inmediata y aterradora. Sus ojos se volvieron completamente negros, como los del hombre que me había visto la noche anterior, y de su boca salió una voz que no era la suya. «No puedes deshacerte de mí, viejo. Este lugar me pertenece ahora. Estos hombres me pertenecen». Don Fermín, que había traído una escopeta por precaución, la apuntó directamente a Eusebio. «Lárgate de mi propiedad ahora mismo, o te vuelo la cabeza». Lo que siguió fue una batalla de voluntades que duró varios minutos. Eusebio intentó hacer algo,
murmurar palabras en ese idioma extraño, pero don Fermín se mantuvo firme. Silverio y yo estábamos ahí como testigos, y pude sentir una presión en el aire, como si fuerzas invisibles estuvieran luchando. Finalmente, Eusebio pareció colapsar. Sus ojos volvieron a la normalidad y miró alrededor con confusión, como si acabara de despertar de un sueño largo. ¿Qué está pasando?, preguntó con su voz normal. Era como si la entidad que lo había estado controlando hubiera sido expulsada, dejando solo al hombre que había sido antes. Don Fermín no se arriesgó. Lo echó del rancho ese mismo día, con la advertencia de que si volvía a aparecer por ahí, lo entregaría a las autoridades. Los cambios en el rancho fueron inmediatos y dramáticos. Los animales volvieron a comportarse normalmente. Los trabajadores que habían estado bajo influencia, como Jacinto y Prudencio, gradualmente recuperaron sus personalidades originales. El ambiente de tensión y miedo que había dominado el lugar durante años se desvaneció como niebla al amanecer. Silverio me contó que su esposa lloró de alegría cuando él llegó a casa esa noche. Me dijo que era como si su esposo hubiera regresado de entre los muertos, me explicó. Pero yo ya no podía quedarme ahí. Había visto demasiado, sabía demasiado. Cada vez que pasaba cerca del mezquite viejo, sentía una presencia que me observaba. No era Eusebio, él se había ido. Era algo más antiguo, algo que había estado ahí mucho antes que cualquiera de nosotros. Don Fermín entendió mi decisión, me pagó un bono extra y me dio una carta de recomendación excelente. Gracias por salvar mi rancho, me dijo el día que me fui, y perdóname por no haber visto lo que estaba pasando. Hoy trabajo en una empresa de construcción en la ciudad. Es un trabajo normal, con jefes normales y problemas normales. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, sueño con aquel rancho. En mis sueños, veo el mezquite viejo, y sé que algo sigue ahí esperando a que llegue alguien nuevo, alguien susceptible a su influencia, alguien que pueda continuar lo que Eusebio había comenzado. Hace unos meses me encontré con Silverio en el mercado. Me contó que don Fermín había talado el mezquite y había bendecido toda esa área del rancho. Ya no pasa nada raro, me dijo. Pero a veces, en las noches de luna nueva, todavía se escuchan cantos que vienen de donde estaba el árbol. Supongo que hay fuerzas en este mundo que no se pueden destruir completamente, solo contener. Y supongo que hay trabajos que marcan a una persona para siempre, que te enseñan que la realidad es mucho más frágil y peligrosa de lo que creíamos. El rancho San Isidro sigue funcionando. Don Fermín contrató un nuevo capataz, un hombre mayor y religioso que bendice el ganado cada mañana. Pero yo nunca volveré ahí. Algunas puertas, una vez abiertas, es mejor mantenerlas cerradas para siempre. Me llamo Tomás, y lo que voy a contarte sucedió hace 4 años, cuando trabajaba en una maquiladora textil en las afueras de Aguascalientes. Para llegar a mi casa desde la fábrica, tenía que caminar por un sendero de tierra que atravesaba el rancho La Esperanza, una propiedad abandonada desde hacía décadas. El rancho había pertenecido a la familia Vázquez, una dinastía de ganaderos que había prosperado durante la primera mitad del siglo XX. Pero en los años 70, una serie de tragedias familiares y problemas económicos los había obligado a abandonar la propiedad. Desde entonces, las 200 hectáreas habían quedado al abandono, cubiertas por maleza y el olvido. Mi turno en la maquiladora terminaba a las 6 de la tarde y el camino a casa me tomaba exactamente 45 minutos a pie. Los primeros 20 minutos eran por carretera pavimentada, pero luego tenía que tomar el sendero que cruzaba el rancho abandonado. Era un atajo que me ahorraba casi 1 hora de caminata, así que a pesar de que el lugar me daba mala espina, lo usaba todos los días. El sendero serpenteaba entre mezquites retorcidos,
nopales gigantes y los restos de lo que habían sido corrales y establos. En el centro de la propiedad se alzaban las ruinas de la casa principal. Una construcción de adobe de 2 pisos con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas como cuencas vacías mirando hacia el camino. Los primeros meses no pasó nada fuera de lo común. Era un lugar silencioso, melancólico, pero no amenazante. A veces veía coyotes a lo lejos o escuchaba el vuelo de búhos en los árboles secos. El único sonido constante era el crujir de mis pasos sobre la tierra reseca y las hojas muertas. Pero conforme se acercaba el invierno de 2019, las cosas comenzaron a cambiar. La primera vez que los vi fue un martes de noviembre, cerca de las 7 de la tarde. El sol ya se había puesto, pero aún quedaba esa luz grisácea del crepúsculo que hace que las sombras se vuelvan más densas y confusas. Iba caminando por la parte más alejada del sendero, cerca de donde habían estado los corrales, cuando algo me hizo voltear hacia la izquierda. A unos 50 metros de distancia, entre los mezquites, vi una silueta pequeña. Era claramente un niño. No podía tener más de 8 o 9 años. Estaba parado completamente inmóvil, mirando en mi dirección. La distancia y la luz tenue no me permitían distinguir sus rasgos, pero algo en su postura me resultó profundamente inquietante. No era la postura natural de un niño. Era demasiado rígida, demasiado perfecta, como si fuera una estatua con forma de niño. Me detuve y le grité: «Oye, chamaco, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí solo?» La figura no respondió. No se movió ni un milímetro. Se quedó ahí, inmóvil, como si mi voz no hubiera llegado hasta él. Pensé que tal vez era un niño perdido, o que se había alejado demasiado de su casa jugando. Me acerqué unos pasos, pero cuando estaba a unos 30 metros, la figura simplemente se desvaneció. No corrió, no se escondió detrás de un árbol. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé parado en ese lugar durante varios minutos, buscando alguna explicación lógica. Tal vez había sido un espejismo, o mi mente jugándome trucos después de un día largo de trabajo. Pero la imagen de esa silueta inmóvil se me quedó grabada en la memoria. La segunda vez fue una semana después. Esta vez eran dos siluetas pequeñas, paradas una junto a la otra, cerca de las ruinas de la casa principal. Igual que la primera vez, estaban completamente inmóviles, mirando hacia el sendero donde yo caminaba. Lo más perturbador era que parecían estar esperándome, como si supieran exactamente a qué hora pasaría por ahí y se hubieran posicionado para observarme. Esta vez no me acerqué. Algo en mi instinto me gritaba que mantuviera la distancia. Seguí caminando por el sendero, pero no pude evitar voltear varias veces. Las dos figuras se mantuvieron inmóviles hasta que la oscuridad se las tragó completamente. Esa noche no pude dormir. La imagen de esas dos siluetas pequeñas, perfectamente quietas en medio de la desolación del rancho, me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente le pregunté a don Evaristo, un hombre mayor que vivía cerca del rancho y que conocía toda la historia de la zona. ¿Niños en el rancho La Esperanza?, me preguntó con una expresión extraña. Mijo, ahí no vive nadie desde hace décadas, y ningún niño del pueblo se acercaría a ese lugar, ni de día ni de noche. ¿Por qué?, le pregunté. Don Evaristo se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto contarme. Finalmente suspiró y me hizo una seña para que me sentara. La familia Vázquez tuvo muchos hijos, comenzó con voz baja, pero también tuvieron muchas tragedias. En los años 60, una epidemia de polio se llevó a 5 de sus nietos, todos menores de 10 años. Los enterraron en un cementerio familiar que estaba en la parte trasera de la propiedad. ¿Y qué pasó después? Después vinieron más desgracias, accidentes, enfermedades, muertes que no tenían explicación.
La gente del pueblo empezó a decir que el rancho estaba maldito, que las almas de esos niños no habían encontrado paz. Los Vázquez aguantaron unos años más, pero al final no pudieron soportar la tristeza de ese lugar. ¿El cementerio sigue ahí? Supongo que sí, aunque ya debe estar cubierto por la maleza. Pero mijo, me miró fijamente. Si estás viendo niños en ese rancho, te aconsejo que busques otro camino para llegar a tu casa. Pero yo necesitaba ese atajo. El camino alternativo me tomaría 2 horas y llegaría a casa demasiado tarde para cenar con mi familia. Decidí seguir usando el sendero, pero con más precaución. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Ya no era una vez por semana, era 3 o 4 veces, y cada vez había más de ellos. Primero fueron 2, luego 3, después 5, siempre en lugares diferentes del rancho, pero siempre con la misma postura, inmóviles, observando, esperando. Lo más perturbador era que comencé a notar patrones en sus apariciones. Siempre aparecían cuando el sol se estaba poniendo, siempre en grupos, y siempre parecían estar más cerca del sendero que la vez anterior. Era como si, poco a poco, se estuvieran acercando. Una tarde de diciembre, cuando ya había oscurecido completamente, los vi más cerca que nunca. Esta vez eran 7, formando una línea a lo largo del sendero, a unos 20 metros de distancia. Estaban espaciados uniformemente, como soldados en formación. Y por primera vez pude distinguir algunos detalles. Llevaban ropa que parecía de otra época. Overoles, vestidos sencillos, zapatos de cuero gastados. Su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera cubierta de polvo muy fino. Pero lo más aterrador eran sus rostros. No tenían expresiones. Sus caras eran completamente inexpresivas, con los ojos fijos y las bocas ligeramente entreabiertas. Era como mirar muñecos con forma de niños, pero sin alma. Me detuve en seco. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Los 7 niños me miraban fijamente, sin parpadear, sin moverse. Entonces, el que estaba en el centro de la línea levantó la mano. No fue un saludo. Fue un gesto lento, deliberado, como si me estuviera señalando. Los otros 6 niños imitaron el movimiento al mismo tiempo, como si fueran controlados por la misma mente. 7 manos pequeñas apuntando directamente hacia mí en la oscuridad. Corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con la linterna saltando en mi mano y proyectando sombras enloquecidas en el sendero. Detrás de mí no escuché pasos, pero sentía su presencia, como si me estuvieran siguiendo sin tocar el suelo. No paré de correr hasta que salí del rancho y llegué a la carretera pavimentada. Solo entonces me atreví a voltear, pero ya no había nada detrás de mí. Solo la oscuridad tragándose el sendero. Esa noche le conté todo a mi esposa, María. Al principio pensó que estaba exagerando, que el cansancio del trabajo me estaba afectando. Pero cuando vio lo pálido que estaba, lo mucho que me temblaban las manos, su actitud cambió. Tomás, me dijo, busca otro camino. No importa si tardas más. Tu vida vale más que 1 hora de caminata. Pero yo era terco. Pensé que podía manejar la situación, que tal vez si ignoraba las apariciones, eventualmente se irían. Me equivoqué. La última vez que los vi fue en una noche de enero de 2020. Había decidido cambiar mi horario. En lugar de salir a las 6, me quedé trabajando tiempo extra hasta las 8, pensando que la oscuridad total tal vez haría que las apariciones fueran menos frecuentes. Fue el peor error de mi vida. Cuando llegué al rancho, la luna estaba oculta detrás de las nubes y la oscuridad era casi absoluta. Solo tenía mi linterna para iluminar el sendero. Había caminado unos 10 minutos cuando escuché algo que me heló la sangre. Risas de niños, no eran risas alegres. Eran risas mecánicas, repetitivas,
como si alguien hubiera grabado la risa de un niño y la estuviera reproduciendo una y otra vez. Venían de todas las direcciones, rodeándome completamente. Enfoqué la linterna hacia los lados del sendero y los vi. Esta vez no eran 7, eran docenas. Niños de diferentes edades, todos con la misma ropa antigua, todos con la misma expresión vacía, formando un círculo alrededor de mí. Y esta vez se estaban moviendo. No caminaban. Se deslizaban hacia mí, con los pies sin tocar el suelo, manteniendo esa postura rígida e innatural. Sus risas mecánicas llenaban el aire, creando una sinfonía de sonidos que no pertenecían a este mundo. El niño que estaba más cerca de mí, un pequeño de unos 6 años con overol azul, extendió la mano hacia mí. Su piel era translúcida, y pude ver las venas oscuras corriendo por debajo como ríos de tinta. «Ven con nosotros», dijo con una voz que sonaba como el eco de una voz real. «Aquí puedes quedarte para siempre, aquí nunca estarás solo». Los otros niños repitieron las mismas palabras al unísono, creando un coro fantasmal que parecía venir del mismo infierno. «Y ven con nosotros, aquí puedes quedarte para siempre, aquí nunca estarás solo». Sentí una atracción extraña, una parte de mí que quería acercarse, que quería unirse a ellos. Era como si sus voces tuvieran un poder hipnótico, una capacidad de nublar mi juicio. Pero entonces pensé en María, en mis hijos, en la vida que tenía esperándome en casa. Esa imagen me dio la fuerza para resistir. «No», grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Yo tengo una familia. Tengo una vida». El efecto fue inmediato. Las risas se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los niños se quedaron inmóviles por un momento, y luego, uno por uno, comenzaron a retroceder hacia la oscuridad. Pero antes de desaparecer completamente, el niño del overol azul me miró fijamente y dijo algo que nunca olvidaré. «Volveremos por ti, Tomás. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde está tu familia». Corrí hasta mi casa sin parar, con el corazón a punto de explotar y las piernas temblando de terror. Cuando llegué, abracé a María y a mis hijos como si no los hubiera visto en años. Esa misma noche empaqué nuestras cosas. Al día siguiente renuncié a mi trabajo y nos mudamos a Guadalajara, donde tenía un primo que me podía ayudar a conseguir empleo. Nunca le conté a María los detalles de lo que había pasado esa última noche. Solo le dije que había decidido que era hora de buscar mejores oportunidades en la ciudad. Han pasado 4 años desde entonces. Tengo un trabajo estable, mis hijos van a buenas escuelas y vivimos en un barrio seguro y lleno de vida. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, escucho risas de niños que vienen de la calle. Cada vez que eso pasa, me asomo por la ventana, esperando ver niños jugando en el parque cercano. Pero la calle siempre está vacía. Y en esos momentos, recuerdo las palabras del niño del overol azul. «Sabemos dónde vives». Hace unos meses, por curiosidad mórbida, busqué información sobre el rancho La Esperanza en internet. Encontré un artículo de un periódico local que me heló la sangre. Según el artículo, en los últimos años han desaparecido 3 personas que usaban el sendero que cruza el rancho. Todas eran trabajadores que regresaban a sus casas después del turno nocturno. Las búsquedas nunca encontraron rastro de ellos. El artículo mencionaba que los lugareños evitan el lugar, especialmente después del anochecer. Dicen que se escuchan voces de niños llamando a los viajeros solitarios, invitándolos a quedarse para siempre en el rancho abandonado. Supongo que tuve suerte. Supongo que mi amor por mi familia fue más fuerte que el poder de esas almas perdidas. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido a su llamado, si hubiera aceptado su invitación a quedarme. Y en las noches más oscuras, cuando escucho esas risas fantasmales en la distancia, me pregunto si realmente logré escapar.
o si simplemente me están esperando el momento adecuado para reclamar lo que consideran suyo. El rancho. La esperanza sigue ahí, con su cementerio olvidado y sus niños eternos vagando entre las ruinas. Y yo sigo aquí, en la ciudad, tratando de convencerme de que estoy a salvo. Pero en el fondo sé la verdad. Algunas deudas trascienden la muerte, y algunos caminos, una vez tomados, nunca te dejan ir completamente. Mi vida cambió muy rápido. Un día tenía un trabajo estable como gerente de ventas en Monterrey, un departamento padre y una novia con quien planeaba casarme. Al otro, estaba desempleado, solo y con una carta del abogado de mi difunto tío Rafael, informándome que había heredado su rancho. Perdí mi trabajo cuando la empresa decidió recortar gastos, y Lucía, mi novia de 3 años, no aguantó la presión de verme deprimido y sin perspectivas. Simplemente tomó sus cosas y dijo que necesitaba un tiempo. Sabemos bien lo que eso significa, ¿verdad? Estaba en el fondo del pozo, tomando más de lo que debía y gastando el poco dinero que había ahorrado. Fue en ese momento que llegó la noticia sobre el rancho, como si fuera una señal del destino. Mi tío Rafael, a quien apenas conocía, había fallecido hace algunos meses y, por alguna razón que aún no comprendo, me dejó su propiedad. El rancho quedaba como a 2 horas de Chihuahua, en una región montañosa y aislada. Recuerdo haber visitado el lugar apenas una vez cuando niño, y el recuerdo que tenía era de un lugar vasto y solitario. Decidí que era exactamente lo que necesitaba: distancia de los problemas, un nuevo comienzo, tal vez hasta una oportunidad de negocio. Empaqué lo que quedaba de mi vida en Monterrey y partí una mañana fría de octubre. El camino al rancho estaba en malas condiciones, un sendero de terracería que serpenteaba entre colinas áridas y nopales. Mientras más me acercaba, más desolado se veía el paisaje. No había otras casas cerca, solo la vastedad del desierto mexicano y el silencio que parecía tragarse todo. Llegué al rancho cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que contrastaban con la estructura gris y desgastada de la casa principal. El rancho era más grande de lo que recordaba, con una casa principal de 2 pisos hecha de piedra y madera ennegrecida por el tiempo. También había un granero viejo, un pozo y algunas construcciones menores esparcidas por la propiedad. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los últimos 50 años no hubieran pasado por ahí. La llave estaba debajo de una maceta, exactamente donde el abogado había dicho que estaría. Cuando abrí la puerta, me recibió un olor a humedad y abandono. Los muebles eran antiguos, cubiertos por sábanas empolvadas. Había cuadros en las paredes mostrando paisajes del rancho en tiempos mejores y algunas fotos en blanco y negro de personas que no reconocía, probablemente familiares lejanos. La cocina tenía aparatos antiguos, pero funcionales, y la despensa estaba sorprendentemente bien surtida con alimentos no perecederos. Pasé los primeros días limpiando la casa y explorando la propiedad. El rancho tenía cerca de 20 hectáreas. La mayoría terreno árido, con algunas áreas que ya fueron usadas para crianza de ganado. Había un pequeño arroyo que cortaba la propiedad, pero estaba casi seco en esa época del año. Por las noches, el silencio era absoluto, roto apenas por el ocasional aullido de coyotes distantes. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, sin la contaminación lumínica de las ciudades. Me sentía en paz por primera vez en meses. Dormía profundamente, agotado del trabajo físico de restaurar el lugar. Comencé a hacer planes. Tal vez podría transformar parte del rancho en una posada para turistas que buscaran escapar de la ciudad o intentar algún tipo de agricultura sustentable. Finalmente estaba optimista sobre el futuro. Fue en mi 8ª noche en el rancho que todo comenzó a cambiar.
Estaba durmiendo cuando desperté de repente, con esa sensación extraña de que algo no estaba bien. El cuarto estaba frío, mucho más frío que lo normal, incluso para una noche de otoño en el desierto. Miré el reloj digital en la mesita de noche. 1:17 de la madrugada. Fue entonces que lo escuché por primera vez. Un silbido distante, viniendo de algún lugar allá afuera. No era el viento. De eso estaba seguro. Era un silbido melódico, casi como una canción de cuna, pero distorsionado de una manera que me dio escalofríos. Pensé que podría ser algún trabajador de las haciendas vecinas regresando a casa, aunque fuera extraño a esa hora. Me levanté y fui hasta la ventana, pero no pude ver nada más que la oscuridad. El silbido continuó por algunos minutos y después se detuvo abruptamente. Regresé a la cama, convenciéndome de que no era nada importante. La noche siguiente, desperté nuevamente a la misma hora, 1:22 de la madrugada. Y ahí estaba el silbido, pero esta vez parecía más cerca. Tomé una linterna y fui hasta el portal del frente. Apunté el haz de luz hacia la oscuridad, barriendo el terreno frente a la casa. No había nada visible, pero el silbido continuaba, como si viniera de la dirección del granero viejo. Era la misma melodía extraña de la noche anterior, con notas que subían y bajaban de forma casi hipnótica. Grité un «¿Quién anda ahí?», pero mi voz pareció pequeña contra la vastedad de la noche. El silbido se detuvo inmediatamente después de mi grito. Me quedé parado en el portal por algunos minutos más, sintiendo el frío de la noche penetrar en mis huesos. Nada más pasó, así que regresé adentro, cerrando bien la puerta con llave. Comencé a pensar que tal vez eran solo los sonidos extraños que hacen las casas viejas, amplificados por el silencio del desierto. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón. Despertaba siempre después de la 1 de la madrugada con el sonido del silbido. Cada noche, el sonido parecía estar más cerca de la casa. En la quinta noche, tuve la certeza de que venía del patio, justo debajo de mi ventana. Ya no era posible ignorar o racionalizar. Alguien o algo se estaba acercando a la casa, noche tras noche. Durante el día, inspeccionaba el terreno en busca de huellas o cualquier señal de intrusos, pero nunca encontraba nada. Comencé a dormir mal, siempre alerta, esperando el momento en que el silbido comenzaría. Traté de grabar el sonido con mi celular, pero extrañamente, la grabación solo captaba un ruido estático. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que había un silbido misterioso rondando mi rancho? Probablemente se reirían de mí. En la sexta noche, ya no pude soportar más. El silbido estaba tan cerca que parecía venir de dentro de la propia casa. Tomé mi celular y llamé al único contacto que tenía en la región, el dueño de la tiendita en el pueblito cercano, donde compraba víveres. Le expliqué la situación, tratando de no parecer un loco completo. Para mi sorpresa, no se rió. Al contrario, se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Necesitas hablar con Miguel. Él trabajó para tu tío por muchos años». Al día siguiente, Miguel apareció en el rancho. Era un hombre de mediana edad, con rostro marcado por el sol y ojos que parecían cargar el peso de muchos secretos. Cuando le conté sobre los silbidos, solo asintió, como si ya lo esperara. Don Rafael también los escuchaba. Dijo simplemente: «Y los silbidos siempre regresan». Miguel se sentó en el portal conmigo, aceptando el café que le ofrecí. Sus ojos recorrían el horizonte mientras hablaba, como si estuviera buscando algo en la distancia. Su tío comenzó a escuchar los silbidos poco después de que compró este rancho, hace más de 30 años. Me explicó con voz baja. Al principio, pensó que eran solo vaqueros de las haciendas vecinas, o tal vez coyotes. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que había un patrón. Siempre después de medianoche,
siempre la misma melodía. Miguel me contó que trabajó como capataz para mi tío durante 2 décadas y que, eventualmente, él también comenzó a escuchar los silbidos. Según él, mi tío Rafael se obsesionó con el fenómeno, pasando noches en vela, tratando de descubrir el origen, y contrató guardias, instaló cercas más altas, hasta cámaras, pero nunca logró capturar nada concreto en las grabaciones, solo sombras y distorsiones. Miguel aceptó quedarse en el rancho por algunas noches para ayudarme a investigar. Trajo su propia arma, una escopeta antigua que parecía haber visto muchos años de uso. Preparamos el cuarto de huéspedes para él y pasamos el resto del día reforzando las cerraduras de las puertas y ventanas. Mientras trabajábamos, Miguel me contaba historias sobre mi tío, un hombre que apenas conocía. Aparentemente, Rafael era reservado y solitario, pero respetado en la región. Vino al rancho después de una tragedia personal, la muerte de su esposa, buscando aislamiento. Su tío cambió después de que comenzaron los silbidos, dijo Miguel. Se volvió más paranoico, más cerrado. Comenzó a hacer apuntes, a estudiar la historia del rancho y de la región. Él creía que había algo más aquí, algo antiguo. Le pregunté a Miguel si sabía dónde podrían estar esos apuntes, y señaló hacia el estudio en el segundo piso, un cuarto que aún no había explorado completamente. El estudio de mi tío era un espacio pequeño pero acogedor, con libreros cubriendo 2 paredes enteras. Había mapas antiguos de la región, algunos con marcas a lápiz, y un escritorio de madera maciza en el centro. Fue ahí donde encontramos los cuadernos, una decena de ellos, organizados cronológicamente, comenzando en 1989, el año en que mi tío compró el rancho. Hojeé el primer cuaderno, encontrando anotaciones meticulosas sobre el clima, las condiciones del rancho y, eventualmente, los primeros registros de los silbidos. 14 de noviembre, 1989, 1:05 a.m. Escuché nuevamente el silbido viniendo de la dirección oeste. 3 secuencias de notas. Pausa, repetición. Duración aproximada, 4 minutos. Las entradas continuaban, detallando cada ocurrencia, con intentos de transcribir la melodía y mapear la dirección y proximidad del sonido. Con el paso de los años, las anotaciones se volvían más elaboradas, incluyendo teorías sobre el origen de los silbidos. Pasamos horas leyendo los cuadernos y una historia perturbadora comenzó a emerger. Mi tío había investigado la historia del rancho y descubierto que la tierra donde estaba construido había sido escenario de una masacre en el siglo XIX. Un grupo de colonos fue atacado por bandidos y todos fueron asesinados, hombres, mujeres y niños. Según las leyendas locales que mi tío documentó, los bandidos usaban silbidos para comunicarse durante el ataque. También había menciones a rituales antiguos realizados en la región por pueblos indígenas que creían que el lugar era un portal hacia el otro lado. Mi tío claramente se había sumergido profundamente en estas historias, recolectando recortes de periódicos antiguos y entrevistando a los habitantes más viejos de la región. En sus anotaciones más recientes, parecía convencido de que los silbidos eran algún tipo de manifestación sobrenatural, posiblemente ligada a la masacre o a los rituales antiguos. La noche llegó rápidamente, y Miguel y yo nos preparamos. Él se quedaría en la planta baja, mientras yo permanecería en mi cuarto. Acordamos comunicarnos por mensajes de texto en caso de que escucháramos algo. Puse una pequeña cámara de seguridad que había comprado en el pueblo, apuntando hacia el pasillo fuera de mi cuarto. El reloj avanzaba lentamente, y cada minuto parecía durar una eternidad. 11 p.m., medianoche, 1 a.m., nada pasó. Comencé a pensar que tal vez la presencia de Miguel había ahuyentado lo que fuera que estuviera causando los silbidos. Fue entonces que mi celular vibró con un mensaje de él. ¿Estás escuchando esto? En el mismo instante, el silbido comenzó.
Era más fuerte y más claro que nunca, y parecía venir de todos lados a la vez. La melodía era exactamente como mi tío la había descrito en sus cuadernos: 3 secuencias de notas, una pausa y luego repetición. Salí del cuarto con una linterna en una mano y mi celular en la otra, manteniéndome en contacto con Miguel. El silbido continuaba, pero ahora parecía moverse, como si la fuente estuviera rodeando la casa. «Voy hacia el portal de atrás», escribió Miguel. «Y quédate donde estás». Ignoré su consejo y bajé las escaleras silenciosamente. La casa estaba sumergida en la oscuridad, con solo la luz tenue de la luna entrando por las ventanas. Cuando llegué al pie de la escalera, escuché algo que me hizo congelarme. Ya no era solo el silbido, sino también el sonido de pasos arrastrados viniendo del pasillo que llevaba a la cocina. Apunté mi linterna en esa dirección, pero el haz de luz reveló solo el pasillo vacío. Los pasos se detuvieron, pero el silbido continuó, ahora pareciendo venir de dentro de la casa. Llamé a Miguel, pero no obtuve respuesta. Traté de llamarlo, pero la llamada fue directo al buzón de voz. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero sabía que necesitaba encontrarlo. Avancé lentamente por el pasillo hacia la cocina, con la linterna temblando en mi mano. La temperatura había bajado drásticamente y podía ver mi propia respiración en el aire. Cuando entré a la cocina, noté que la puerta de atrás estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa nocturna. Llamé a Miguel nuevamente, más fuerte esta vez. Nada. Decidí ir hasta el portal de atrás para buscarlo. Fue cuando escuché un ruido viniendo de atrás de mí, un sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. Me volteé rápidamente, y el haz de mi linterna capturó algo que jamás olvidaré. Una figura alta, vestida completamente de negro, parada en medio de la cocina. No podía ver su rostro, escondido por algún tipo de capucha o máscara, pero tenía la certeza de que me estaba observando. Me quedé paralizado por algunos segundos, incapaz de moverme o gritar. La figura también permaneció inmóvil, como si me estuviera evaluando. Entonces, lentamente, comenzó a acercarse. Fue en ese momento que escuché el grito de Miguel viniendo de afuera de la casa. La figura se detuvo, volteó la cabeza hacia la dirección del grito y, en un movimiento rápido que apenas pude seguir, salió corriendo hacia el pasillo. Recuperé el control de mis piernas y corrí hacia afuera, gritando por Miguel. Lo encontré caído en el portal de atrás, sosteniendo el brazo con una expresión de dolor. «Vi a alguien corriendo hacia la casa», dijo jadeando. Traté de interceptarlo, pero fui empujado contra la pared. Sea quien sea, es fuerte. Ayudé a Miguel a levantarse y rápidamente le conté sobre la figura que vi en la cocina. Decidimos hacer una búsqueda por la casa, ahora armados. Miguel con su escopeta y yo con un revólver viejo que encontré entre las cosas de mi tío. Registramos cada cuarto de la casa, abriendo armarios y verificando debajo de las camas. La adrenalina corría por mis venas, y cada sombra parecía moverse. Cada crujido del piso hacía que mi corazón se disparara. Miguel estaba tenso, con el dedo cerca del gatillo de la escopeta. Su tío nunca llegó tan cerca, murmuró mientras subíamos las escaleras al segundo piso. Él escuchaba los silbidos, a veces pasos, pero nunca vio la figura que usted describió. Llegamos al pasillo del segundo piso, donde estaban los cuartos. La puerta de mi cuarto estaba cerrada, exactamente como la había dejado. Pero había algo diferente, un olor extraño en el aire, como tierra húmeda mezclada con algo metálico. Miguel hizo una señal para que me quedara en silencio. Señaló hacia la puerta del cuarto al final del pasillo, el cuarto que había pertenecido a mi tío. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue parpadeaba allá adentro. Nos acercamos lentamente a la puerta. Miguel fue adelante, empujándola con el cañón de la escopeta.
El cuarto estaba oscuro, excepto por una pequeña luz que parpadeaba. Me di cuenta de que era la luz de mi celular, que no recordaba haber dejado ahí. Estaba sobre la cama, con la pantalla encendida mostrando varias llamadas perdidas. Mientras Miguel verificaba el baño anexo al cuarto, tomé el celular, confundido. Fue cuando noté algo en la pantalla. No eran solo llamadas perdidas, sino un mensaje de texto abierto. Un mensaje que no había recibido ni escrito. Él siempre regresa, siempre después de la muerte. El mensaje no tenía remitente, solo un número que no reconocí. Se lo mostré a Miguel, quien examinó el celular con una expresión grave. «Ese es el número de su tío», dijo finalmente, «pero eso es imposible». Ese número fue desactivado después de que murió. Apenas tuvimos tiempo de procesar esa información cuando escuchamos un ruido viniendo del pasillo, algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Miguel apuntó la escopeta hacia la puerta abierta y yo levanté el revólver. Las manos temblando tanto que temía apretar el gatillo accidentalmente. La figura apareció en la puerta, exactamente como la había visto en la cocina, alta, completamente vestida de negro, el rostro oculto en las sombras. Por un momento que pareció una eternidad, nos quedamos todos inmóviles en un impasse silencioso. Entonces, en un movimiento rápido, la figura avanzó en nuestra dirección. Miguel disparó la escopeta, el estruendo ensordecedor en el espacio confinado del cuarto. La figura se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Yo también disparé, el revólver saltando en mis manos inexpertas. La figura emitió un sonido, no un grito de dolor, sino algo como un silbido bajo, y después corrió hacia el pasillo, moviéndose con una velocidad inhumana. Corrimos tras ella, bajando las escaleras tan rápido que casi nos caímos. Vi a la figura atravesar la sala y salir por la puerta del frente, que ahora estaba abierta de par en par. Miguel y yo nos detuvimos en el portal, jadeando, mirando hacia la oscuridad. No había señal de la figura, solo la vasta extensión del rancho iluminada por la luna. El silbido había parado completamente, y el silencio que siguió era casi tan perturbador. «Necesitamos llamar a la policía», dije, aún tratando de normalizar mi respiración. Miguel asintió, pero había una expresión extraña en su rostro, como si supiera que la policía no podría ayudar. Regresamos adentro y cerramos con llave todas las puertas y ventanas. Traté de llamar a la policía, pero no había señal de celular, algo que nunca había pasado antes, incluso con la recepción normalmente débil de la región. La línea fija también estaba muerta. Pasamos el resto de la noche en vigilia, sentados en la sala con las armas en el regazo, esperando algo que no pasó. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, sentí un alivio momentáneo. Miguel sugirió que verificáramos el exterior de la casa a la luz del día. Allá afuera, buscamos huellas o cualquier evidencia de la presencia de la figura misteriosa. Encontramos marcas extrañas en el suelo, no exactamente huellas humanas, sino surcos irregulares como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Las marcas llevaban de la puerta del frente hasta cerca de 20 metros de la casa, donde simplemente desaparecían. No había sangre, a pesar de los tiros que habíamos disparado. Miguel examinó las marcas con una expresión preocupada. «Nunca vi nada así», murmuró. Regresamos a la casa y, para nuestra sorpresa, la señal del celular había regresado. Llamé inmediatamente a la policía. Algunas horas después, un solo carro de la policía rural llegó al rancho. El oficial escuchó nuestra historia con una expresión que oscilaba entre escepticismo y preocupación. Examinó las marcas en el suelo, que ya estaban casi borradas por la brisa de la mañana. «Probablemente fue algún invasor», concluyó. «Esta región tiene problemas con narcotraficantes e inmigrantes ilegales cruzando la frontera. Tal vez alguien estaba buscando un lugar para esconderse.
pero cuando mencioné los silbidos y mostré los cuadernos de mi tío, noté un destello de reconocimiento en los ojos del oficial. Conocía las historias. Su tío era un hombre interesante, dijo cuidadosamente. Él reportó situaciones similares antes. Nosotros investigamos, pero nunca encontramos nada concreto. El oficial prometió aumentar las patrullas en el área, pero pude percibir que no esperaba encontrar a quien quiera que hubiera invadido el rancho. Después de que el oficial se fue, Miguel y yo verificamos todas las entradas de la casa. Fue cuando notamos algo perturbador. No había señales de allanamiento en ninguna puerta o ventana. Todo estaba cerrado con llave desde adentro, exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior. ¿Cómo podría alguien entrar sin forzar la entrada?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina. Miguel no respondió inmediatamente, su mirada perdida en el horizonte. Su tío tenía una teoría, dijo finalmente. Él creía que lo que sea que esté causando los silbidos no necesita puertas o ventanas para entrar. Él pensaba que era algo que siempre había estado aquí, algo que forma parte del propio rancho. Regresamos a los cuadernos, buscando más información. En las últimas entradas, fechadas apenas algunas semanas antes de su muerte, mi tío escribió sobre un sueño recurrente. Veía una figura de negro parada al pie de su cama, silbando la misma melodía que escuchábamos. En la última entrada, escribió: "No es un sueño. Él está aquí conmigo ahora, observando mientras escribo estas palabras. Creo que finalmente entendí lo que quiere". La página después de esa última entrada estaba arrancada. Buscamos por todas partes, revolviendo el estudio, pero no encontramos la continuación. Miguel parecía cada vez más nervioso. «Necesito irme», dijo abruptamente. «Tengo familia esperándome, pero regresaré mañana con algunos hombres más. No debes quedarte solo aquí». Quería protestar, decir que podría lidiar con la situación, pero la verdad es que estaba aterrorizado con la idea de pasar otra noche en el rancho. Acepté quedarme solo durante el día e ir al pueblo por la noche, donde rentaría un cuarto en el pequeño hotel local. Antes de partir, Miguel me entregó un pequeño objeto, un amuleto de plata con símbolos extraños grabados. Su tío usaba esto. Dijo que ayudaba a mantener los silbidos distantes. No sé si funciona, pero no está de más intentar. Me puse el amuleto en el bolsillo, agradeciendo a Miguel. El amuleto parecía estar funcionando. No escuché más los silbidos en las noches siguientes y no hubo más señales de la figura misteriosa. Comencé a sentirme más seguro, más confiado. Tal vez las historias sobre el poder protector del amuleto eran verdaderas, o tal vez lo que sea que me estuviera atormentando simplemente se había dado por vencido y había seguido adelante. Pasé casi una semana así, durmiendo en el rancho, siempre con el amuleto cerca. La vida comenzaba a parecer casi normal. Hasta esa noche. Estaba casi durmiendo cuando escuché un ruido viniendo de afuera. No un silbido, sino un golpe sordo, como algo pesado cayendo. Miré por la ventana y vi una luz tenue viniendo del granero. Mi primer instinto fue llamar a Miguel o a la policía, pero algo me decía que necesitaba ver por mí mismo. Tomé la linterna y el revólver, asegurándome de que el amuleto estuviera seguro en mi bolsillo. El camino hasta el granero nunca pareció tan largo. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni siquiera los insectos o coyotes que normalmente se escuchaban. Solo el sonido de mis propios pasos en la tierra seca. La puerta del granero estaba entreabierta, una luz amarillenta tenue escapando por las rendijas. La empujé lentamente, el crujido de la madera vieja pareciendo ensordecedor en el silencio de la noche. El interior estaba iluminado por una sola lámpara colgando del techo, que se balanceaba ligeramente, creando sombras danzantes en las paredes.
No había nadie a la vista. ¿Hay alguien ahí?, grité, mi voz haciendo eco en el espacio vacío. Ninguna respuesta. Avancé cautelosamente, el revólver firme en mi mano. Fue cuando noté que ya no sentía el peso del amuleto en mi bolsillo. Busqué frenéticamente, pero había desaparecido. Debía haberse caído en el camino hasta el granero. Fue en ese momento que lo escuché. El silbido, más fuerte y más claro que nunca. No venía de afuera, ni de lejos. Estaba ahí, dentro del granero conmigo. Me volteé rápidamente, apuntando el arma hacia todos lados. Y entonces la vi, la figura de negro, parada en medio del granero, donde tengo la certeza de que no había nada segundos antes. Era alta, completamente cubierta por vestiduras oscuras, el rostro oculto en las sombras de la capucha. En las manos, sostenía algo que brillaba débilmente. El amuleto de plata. La figura no se movía, solo se quedó ahí, sosteniendo el amuleto como si me estuviera mostrando que mi protección había terminado. El terror me paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia pronto tomó el control. Disparé el revólver 1, 2, 3 veces. Los tiros resonaron ensordecedoramente en el espacio cerrado del granero. La figura se quedó parada y emitió un sonido, no de dolor, sino algo como una risa baja y sibilante. Entonces, en un movimiento demasiado rápido para que mis ojos lo siguieran, avanzó en mi dirección. Solté el arma y corrí. Corrí como nunca había corrido antes, tropezando en la oscuridad, sintiendo el aire frío de la noche quemar mis pulmones. No miré hacia atrás, no paré hasta llegar a mi carro. Mis manos temblaban tanto que apenas pude poner la llave en el encendido. Manejé como loco hasta el pueblo, rebasando el límite de velocidad, sin importarme nada más que poner la mayor distancia posible entre yo y ese rancho maldito. Había algo muy siniestro en ese rancho, que con certeza creía que era dueño de él.